¿Cómo les va? Hola, profe, buenas noches. ¿Qué tal todo? ¿Bien, Buenas bien? noches, profe. ¿Cómo van? Bien, bien, profe. Ok, qué bueno. Bueno, ya hice el video ¿de qué era? De deterioro de inventarios, Sí, profe, lo eh, subió. pero lo estoy subiendo a YouTube, no sé si esa cosa está demorada. Entonces, pues yo aspiro a publicarlo esta noche y no me toca mañana en la mañana, pero ya está hecho. Son como 35 minutos, más o menos, en donde hago la explicación de todo un ejercicio para que lo puedan tener ahí, ¿listo? Vale, profe. Bueno, entonces estábamos hablando la sesión pasada, habíamos abordado lo que era el tema de instrumentos financieros y pues en ese orden de ideas, pues hoy vamos a terminar con esa temática, con el ánimo de pues, dejar cubierto el tema y ya para la próxima sesión poder abordar una temática completamente nueva, ¿listo? Entonces, voy a compartir. Entonces, bueno, ya habíamos avanzado en este tema, habíamos visto, eh, ¿por qué no anda? Ah, listo. Entonces, íbamos a ver lo que eran las generalidades, el reconocimiento y la medición y unos casos prácticos, ¿no? Vimos lo que eran los diferentes, bueno, algunos de los diferentes instrumentos financieros, que eran los activos financieros, vimos también los pasivos financieros y vimos aquellos instrumentos de patrimonio propio que pues, también tienen injerencia dentro de los instrumentos financieros. ¿Listo? Hablamos algo de coberturas. Pues, no es que sea el tema más sencillo, pero digamos que tiene una dinámica bien interesante porque es jugar con el riesgo del mercado. Eh, Veíamos algunos ejemplos de sencillos sobre lo que era el tema de los instrumentos financieros y analizábamos de por qué surgen los instrumentos financieros y básicamente llegábamos a la conclusión que esos instrumentos financieros eran básicamente un vehículo por medio del cual convergen, por un lado, las personas que tienen capacidad de ahorro y por el otro, aquellos que tienen necesidad de inversión. Es decir, que necesitan recursos para poder seguir desarrollando la actividad empresarial. ¿Listo? ¿Dónde se negocian los instrumentos financieros? Y hablábamos acerca de lo que era el mercado de valores, las características de ese mercado de valores, la estructura que tenía ese mercado de valores y quedamos acá. Básicamente, pues cuáles son los tipos de intereses, cuáles son los tipos de instrumentos financieros que existen. Entonces, pues digamos que hay tres, que son los primarios, los derivados y las combinaciones. Dentro de los primarios tenemos los depósitos de efectivo, los bonos, los préstamos otorgados, los préstamos recibidos, las cuentas por pagar, los instrumentos de capital, etcétera. A nivel de derivados tenemos lo que son los forwards o los futuros, las opciones financieras, los swaps, los caps y las garantías financieras. Entonces, básicamente para poder acceder a un instrumento financiero derivado, nace primero un instrumento primario y sobre ese es que se da vida a uno derivado. Entonces, por ejemplo, lo que veíamos la sesión anterior, frente a los swaps específicamente, y era que para que pudiera existir un swap, entonces, y lo veíamos desde el punto de vista de las coberturas, y hacíamos el análisis de el por qué se necesitaba un swap, y básicamente era porque la persona estaba pagando unos intereses muy altos y básicamente estaba buscando cómo financiar o cómo disminuir un poco la carga de esos intereses por medio de aceptar un riesgo por intermedio de un swap en donde le apuestan en contra del mercado y el que pierda, pues le paga al otro la diferencia en esa tasa y con base en eso, pues digamos que puede cubrir un poco el monto de intereses que estaba perdiendo en el préstamo anterior. Entonces, pues digamos que ese es más o menos el objetivo a nivel de forwards, pues lo que uno hace prácticamente es negociar una tasa de cambio con una cosecha o con una producción que vamos a tener a futuro y prácticamente lo que decimos, mire, ya la tengo vendida, ya voy a producir, qué sé yo, 100.000 barriles de petróleo
y ya los tengo negociados, se los voy a vender a, qué sé yo, a Francia, y Francia me dice que me los va a pagar, me va a pagar tantos dólares. Entonces yo lo que necesito es asegurar la tasa de cambio más, que más nos pueda llegar a convenir. ¿Por qué? Porque ahorita pues la moneda colombiana se está depreciando, pero puede que suba, puede que baje, y en determinado momento eso puede hacer que yo pierda más. Entonces yo lo que hago es, con base en el futuro de una posible producción o con el futuro de una posible cosecha o de algún bien que tengo por vender, pues lo que estoy haciendo es asegurando una tasa de cambio, la que más me convenga, y eso implica llegar a un acuerdo o una negociación con una entidad financiera de por medio. ¿Listo? Y también están como instrumentos financieros las combinaciones, que son deudas convertibles o bonos en dos divisas. Pero pues esto digamos que es un tema, eh, esto casi no se maneja. Si los derivados son escasos, pues estos son mucho peores. Esto sí que la gente casi que no los conoce, y casi todo se centra en los primarios, ¿ok? ¿Por qué? Porque los conocemos, los hemos manejado en algún momento, y digamos que tratar de abordar algunos de estos, pues se necesita más músculo financiero, se necesita una mayor capacidad a nivel de dinero para poder cubrir cualquier adversidad que nos juegue en contra del mercado. Entonces, digamos que estos son interesantes apostarles, pero cuando uno tiene la capacidad económica para hacerlo. Si no la tiene, y obviamente conociendo el mercado, ¿no? Porque tampoco no quiere decir que todos los millonarios del mundo se meten con temas de derivados solamente porque no tienen nada más que hacer y porque tienen plata. No, hay que conocer también el mercado, y con base en eso, pues uno puede llegar a abordar con más confianza alguna de estos productos de los derivados. ¿Ok? Mm, a nivel de los instrumentos financieros, entonces, centrándonos en los dos primeros, tanto en los primarios como en los derivados, los instrumentos financieros primarios, la definición es, y la da Valencia, del 2013, nos indica que esos instrumentos financieros primarios son aquellos que se dan producto de una transacción de compra o venta de activos o pasivos financieros sin que dependan de otros instrumentos financieros para su valoración y ejecución. Y algunos de ellos son las cuentas por pagar, los valores, las acciones, ¿sí? Los préstamos, los bonos, los CDTs, etcétera, etcétera. Y los derivados, pues como lo acabamos de explicar anteriormente, dependen de estos instrumentos primarios, dado que implican la transferencia de riesgos financieros provenientes de ellos. Se reconocen entre ellos los contratos a plazo de futuros, las opciones y los swaps. ¿Listo? Em, a nivel de instrumentos financieros, también digamos que viendo lo que son los activos financieros, un activo financiero puede ser el efectivo. ¿M? Y el efectivo, un ejemplo, pues saldo en caja, ¿sí? Lo que se tiene en tesorería, o el saldo en las cuentas bancarias. Aquí esto da para hablar acerca de otros aspectos. Por ejemplo, cuando uno habla de efectivo, pues lo ideal no es tener dentro de la caja bueno, no hablemos tanto de caja, sino de cuentas bancarias. No es muy sano, o es más, habla mal del gerente cuando una cuenta de ahorros es muy grande, cuando una cuenta de ahorros tiene mucho dinero ahí guardado. Y de pronto alguno me dirá, no, pero es que se necesita para pagar nómina, para los gastos de la empresa, etcétera, etcétera. Y pues sí, yo lo entiendo, pero el objetivo es que usted no tenga esa cantidad de dinero tan grande guardada en esas cuentas. ¿Por qué? Porque en esta época, en donde nuestra moneda está por el piso, ¿sí? Es la segunda moneda más depreciada de la región. Solamente le ganamos a Venezuela. Y aparte de eso, pues con todo el tema de esta reactivación económica que todavía no se da, y como que todavía hay incertidumbre, hay problemas, ese tipo de cosas nos juegan en contra. Entonces, ¿cómo se repercute eso en una cuenta bancaria? Porque usted está diciendo, pero este man que ya se va a poner a hablar de otras cosas, y no, lo que pasa es que cuando uno tiene una cuenta de ahorros, esas cuentas de ahorros hoy en día básicamente le están pagando un interés como para que usted no pierda tanto por temas de inflación, ¿sí? Entonces, usted va y abre una cuenta y le va a meter 100 millones de pesos,
y esos 100 millones de pesos le van a estar rentando en esa cuenta de ahorros un 2% efectivo anual. Entonces, eso en realidad no le alcanza ni siquiera para cubrir la corrección monetaria o para cubrir el tema de esa pérdida de valor que está obteniendo nuestro dinero cada día por temas de inflación. Entonces, es ahí cuando surgen otras opciones y es, por ejemplo, comprar acciones, comprar lo que veíamos la sesión pasada, invertir en portafolios, ¿sí? Fondos de inversión, con el ánimo de qué? De poner a trabajar ese dinero y que nos rente muchísimo más de lo que en realidad está rentando hoy en día a través de una cuenta de ahorros o una cuenta corriente. Es más, ni siquiera un CDT hoy en día vale la pena trabajarlo de esa manera. ¿Por qué? Porque pues no están generando mucho y es tener el dinero completamente quieto. Entonces, más bien, si usted tiene oportunidad, pues explorar temas de compra de acciones o por lo menos arranque entonces con bonos del Estado para mirar a ver cuánto le renta. Lo que pasa es que esos bonos sí son a mucho más largo plazo, pero si tiene el dinero y lo puede poner a trabajar de esa manera, pues digamos que los bonos es una inversión muchísimo más segura, genera más intereses que lo que hace una cuenta de ahorros, una cuenta corriente y va a darse cuenta que digamos que es una muy buena opción. De lo mejor sería pues a nivel de acciones, pero las acciones tienen un riesgo inmerso y digamos que ese riesgo hay que primero medir qué tan tolerantes somos al riesgo y con base en eso se puede llegar a tomar una decisión. Pero digamos que la recomendación es básicamente no tener tanto dinero acá en efectivo, sino más bien ponerlo a trabajar en otro tipo de activos financieros. ¿Listo? Otro de los activos financieros son los instrumentos de patrimonio de otra entidad, es decir, cuando hacemos inversiones en acciones, participaciones, títulos cooperativos. Eso también es otro tipo de instrumentos financieros. Los derechos contractuales a recibir efectivo en el futuro. ¿Por qué concepto? De pronto por bonos que fueron adquiridos con derecho a cupones anuales o semestrales. Los bonos tienen esa característica que me pagan semestralmente un monto que hemos pactado. Entonces, de pronto, cuando yo adquiero un bono, me dicen, y le vamos a pagar, si usted invierte 100 millones, entonces le vamos a pagar 500.000 pesos adicional a los intereses y al capital que le vamos a devolver en 10 años, le vamos a estar pagando cada 6 meses 500.000 pesos. Y dice, "Ah, bueno, pues sí, chévere, ¿sí? Pero digamos que tiene esa característica, que voy a estar recibiendo dinero cada 6 meses, a pesar que el dinero está completamente quieto por 5 o por 10 años, ¿ok? Pero eso pues digamos que me puede ayudar en algo. Otro tipo de activo financiero viene siendo el derecho contractual a recibir otro activo financiero en el futuro. Por ejemplo, cuando adquirimos un bono, pero son bonos que son convertibles en acciones. Es decir, una vez se vencen esos bonos, no significa que me van a devolver el dinero, por el contrario, me dan son acciones que significa que yo soy dueño de una parte de la empresa. ¿Ok? Eso es lo que me representa una acción. Entonces, con las acciones, pues digamos que viene otro manejo y es el estar eh, sufriendo a diario si la acción sube, si la acción baja, si se mantiene, etcétera, etcétera. Pero eso es otro de los tipos de inversión que se pueden hacer. Puede ser también un pagaré canjeable mediante títulos de deuda pública, ¿sí? Y los saldos a favor de impuestos reembolsables en TIDIs, ¿ok? También tenemos lo que es el derecho contractual a intercambiar instrumentos financieros con otra entidad en condiciones potencialmente favorables para la entidad. Por ejemplo, las opciones de compra sobre acciones. ¿Listo? Y los otros son, por ejemplo, títulos de deuda perpetua, que esto sí, pues, mejor dicho, es tener ese dinero ahí ya que no lo voy a volver a ver. Por ejemplo, lo que son las participaciones preferenciales. Entonces, pues digamos que esos son otros tipos de activos financieros en los que yo podría llegar a invertir, pero digamos que el volver a ver ese capital es muy demorado. ¿Listo? Pero así como hay esos activos financieros, también tenemos los pasivos financieros. Dentro de esos pasivos financieros tenemos lo que son las obligaciones de entrega de efectivo a la vista, por ejemplo, depósitos en efectivo para una entidad financiera en donde depositamos nuestro dinero. Puede ser un CDT, una cuenta de ahorros, una cuenta corriente, etcétera. Otro ejemplo de pasivo financiero puede ser una obligación de entrega de efectivo en el futuro.
por medio de un préstamo recibido, un pagaré por pagar, una obligación emitida, ¿sí? Obligaciones de entregar un activo financiero distinto de efectivo. Entonces, un pagaré emitido canjeable mediante títulos de deuda pública, eso se da muchísimo también. Y pues digamos que es una operación segura. Existen lo que son las emisiones de un instrumento financiero que asume la obligación de devolver fondos de acuerdo con lo pactado sin participación alguna en el patrimonio. Por ejemplo, la emisión de bonos. Si bien es cierto, la emisión de bonos me garantiza la devolución del dinero, pues no significa que el bono se vaya necesariamente a tener que convertir en acciones. ¿Ok? Entonces, tiene que ser explícito al momento en que yo adquiero ese bono, en donde me dice que el bono o me lo van a, que al final del periodo por el cual adquiero el bono, voy a recibir el capital más los intereses, o si explícitamente lo dice el título, son bonos que posiblemente se van a convertir en acciones a futuro. ¿Ok? Entonces, pues ahí yo ya sabría que no voy a recibir el dinero, sino que voy a recibir son acciones. Y con las acciones, pues entonces empiezo más bien a mirar de pronto con carácter especulativo, si es que necesito el dinero para buscar en qué momento es el más adecuado para vender esas acciones, o si yo lo que quiero es en realidad que esa inversión dure más tiempo dentro de la compañía, pues tengo esas acciones ahí guardadas, esperando a que produzcan. Y en el momento más indicado, pues las venderé. ¿Listo? Y lo otro son las emisiones de títulos con la cláusula que obliga al emisor a reembolsar una cantidad fija de efectivo en una fecha futura. Por ejemplo, la emisión de acciones preferentes. Entonces, yo compro una acción preferente y el, digamos que la empresa en donde decidí invertir, en donde decidí comprar esas acciones, me garantiza que por medio de esas acciones preferentes, yo voy a recibir unos dividendos fruto de el buen manejo que ha tenido la compañía. ¿Ok? Pero eso obviamente también depende mucho del mercado, depende mucho del buen manejo o del mal manejo que se le da a la compañía por parte de la gerencia. Por eso muchas veces uno no solamente necesita conocer de los estados financieros de la empresa en la cual va a invertir, también necesita conocer quién está al frente en la empresa, quién la está gerenciando, qué experiencia tiene, cuál ha sido su recorrido en otras compañías, cómo ha sido su comportamiento, etcétera, etcétera. Y eso nos da más pistas sobre qué tan buena o qué tan mala puede llegar a ser la administración de esa persona. Y tenemos también los famosos patrimonios financieros. Ahí entonces estamos hablando de emisión de títulos con derecho de participación en el patrimonio, por ejemplo, emisión de acciones ordinarias, los certificados de opción para la suscripción de acciones, se conocen como los warrant, las garantías, las opciones de compra emitidas que permiten al tenedor suscribir o comprobar un número de acciones ordinarias a cambio de una cantidad fija de efectivo u otro activo financiero. Eso, digamos que ahí tenemos como ejemplo las opciones. Esto es un derivado. Y tenemos también a nivel de patrimonio las obligaciones de la entidad para comprar un número fijo de acciones propias a cambio de una cantidad fija de efectivo, los repos o las operaciones de recompra de títulos valores. Y esto, mis queridos amigos, esto es un gran problema. ¿Por qué es un gran problema? Porque esto se presta para fraudes. Entonces, por ejemplo, esto fue lo que hizo, siempre se me olvida el nombre de esa empresa, de un escándalo de corrupción que hubo fuerte, Interbolsa. Hermoso. Exacto, gracias. Interbolsa, ¿qué hizo? Interbolsa tenía la mala práctica de sacar acciones a la venta, ¿sí? Y como veía que no se vendían, entonces él volvía y las compraba. O sea, por intermedio de otra persona, le decía, oiga, cómpreme esas acciones y yo, tráigamelas y yo se las pago acá. Ah, bueno, listo. Entonces iban, Chan, compraba las acciones, mire, ya las tengo acá. Ah, bueno, tome la plata y listo, gracias. Ok, volvía y las sacaba a la venta. Y entonces queda reflejado en el mercado como que, uy, se están moviendo las acciones de Interbolsa, tan raro, ¿qué será? ¿Será que están haciendo algo chévere, algo? Y comenzaba entonces a verse mucho movimiento y básicamente cada que sacaban una emisión de acciones, pues de pronto no faltaba el incauto que decía, ay, Interbolsa está vendiendo hartas acciones, yo voy a ir a comprar. Entonces iba y compraba, pero ellos veían que no se seguían moviendo, entonces mandaban otras, oigan, hágame un favor, Chino, venga, cómpreme esas acciones y yo le doy la plata. Entonces iba
traía las acciones, tome la plata, volvía y seguían haciendo ese juego, ¿ok? Eso es válido, eso, digamos que eso no tiene nada ilegal. Se vuelve ilegal es cuando el tema se convierte reiterativo. ¿Con qué objetivo? Con el simple hecho de subir el valor de la acción. Entonces, en la medida en que usted encuentra que una acción se está moviendo, la acción empieza por efectos del mercado a subir su valor, ¿sí? De pronto sube 100 pesos, 200, 500, 1000 pesos, ya así, uy, pucha, está bien, entonces sí, y eso atrae más compradores. Entonces, cuando usted ve que el tema se está moviendo bien, que las acciones van subiendo y tienen un crecimiento sostenido, dice, no, de una, hay que invertir es en Interbolsa y va usted y mete toda la plata allá. Y claro, pues eso era una jugada que estaban haciendo y eso hizo que muchos inversionistas metieran dinero en Interbolsa. ¿Por qué? Porque el precio de compra de la acción se estaba subiendo, no tan fuertemente, pero tenía un crecimiento sostenido. Y esos crecimientos sostenidos son los que realmente busca un inversionista. Un inversionista no busca invertir 100 millones ahorita para que mañana, por obra y gracia del Señor, se suba el precio de la acción se suba el precio de la acción en 10.000 pesos y él sale y las vende y se ganó 30 millones por haber hecho esa inversión de 100 millones en 2 días. No, eso no pasa. Pero lo que sí atrae es cuando uno empieza a ver en el mercado de valores que hay acciones que van subiendo. Tienen un crecimiento poquito, pero ahí va, ¿sí? Ahí va sosteniéndose y siempre sube y sube y sube. Eso es lo que realmente le llama la atención a un inversionista y él va y mete su dinero allá, en ese tipo de acciones. ¿Ok? Entonces van y compran ese tipo de acciones que en realidad están siendo subvaloradas. ¿Por qué? Porque es que el mismo propietario las está comprando. Y ahí es en donde en realidad se configura el delito. ¿Por qué? Porque yo estoy subiendo el valor de la acción a costa de qué? De yo mismo estarme comprando mis acciones. Entonces, pues digamos que eso fue uno de los hechos que tuvo Interbolsa, recogió todo ese dinero, tenía problemas financieros, con esos dineros que logró recoger del público que cayó incauto, pues básicamente fue lo que derivó en ese gran escándalo y fue un dinero que se perdió, desafortunadamente, como muchas cosas de las que pasan aquí en Colombia, ¿no? Pero no vamos a hablar de política, porque, mejor dicho. Entonces, ¿qué pasa y cómo surge todo lo que es el mercado de valores y por qué yo puedo comprar acciones, pero no puedo ir a la bolsa de valores, sino me toca utilizar un intermediario? Ese tipo de cosas. ¿Por qué pasa? Pues básicamente, ¿por qué? Porque usted es un ahorrador y si es un ahorrador es porque tiene una platica por ahí guardada y quiere meterla a que le produzca más, ¿sí? Ahora, eso no está garantizado. El hecho de invertir en bolsa no significa que usted garantice que va a recibir muy buenos dividendos. De pronto usted escogió la acción de Interbolsa y mire lo que pasó, ¿sí? Entonces, pues digamos que hay que tener mucha precaución. El riesgo es muy alto a nivel de acciones, ¿sí? Juegan muchos factores y puede que todos esos factores jueguen en contra suya. Entonces, hay que analizar muy bien y hay que conocer bien el mercado. Eh, pero básicamente lo que se hace es que usted parte con tener un ahorro y lo que hace es que decide invertirlo. Entonces usted cuando ya tiene esa capacidad de ahorro y tiene un dinero y lo invierte, usted ya no se va a llamar un ahorrador, sino se va a llamar un inversionista. ¿Ok? ¿Y ese inversionista qué hace? Coloca esos recursos, los entrega, ¿sí? Entrega esos recursos vía un mecanismo de colocación o de adjudicación. ¿A quién? A un colocador o intermediario. Que este señor es el que tiene la llave para entrar a la bolsa de valores y decir, quiero comprar tales acciones o me interesa hacer tal transacción, ¿sí? Eso digamos que en el evento, porque podemos entrar por internet y compramos acciones y suerte es que le digo, si le fue bien, pues chévere, y si le fue mal, pues va a quejarse a otro lado, porque es que para eso existen esos colocadores o esos intermediarios. ¿Por qué? Porque es que la función de ellos no es solamente recibir el dinero sí, entonces, ¿qué acciones quiere comprar? No, no solamente son unos intermediarios, son personas que conocen el mercado primero y segundo, que están en capacidad de hacerle, con base en su perfil, poderle determinar cuál es su nivel de riesgo, o sea, cuál es su tolerancia al riesgo. ¿Por qué es importante eso? Porque en el evento en que, por ejemplo, con las acciones de Interbolsa,
Si las personas hubieran acudido a un intermediario, ese intermediario le dice, ok, mire, entonces si usted quiere invertir en Interbolsa, uy, de pronto él hubiera tenido más información. Si le dicen, mire, ¿sabe qué? Yo no le recomiendo esa. Interbolsa en realidad no es que tenga ese poder que está mostrando su valor de acción, pero de pronto uno es incrédulo y dice, no, este man no quiere que yo gane plata, no, no me importa, yo quiero meter la plata en Interbolsa y va y la mete, ¿sí? Pero entonces estos señores, con base en ese perfil de riesgo que le elaboran a cada inversionista, le dicen, mire, su nivel de tolerancia al riesgo es del 10%. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el valor de la acción de esa inversión que usted hizo, por ejemplo, compró acciones de Mineros S.A. y la acción cayó un 10% de valor, le indica que en ese 10% es una alerta para que usted venda esas acciones. Porque si el valor sigue cayendo, usted va a perder más dinero y en la medida en que pierda más dinero, le va a doler más, ¿sí? Mientras que si de pronto otra persona, por su perfil, tiene un nivel de tolerancia al riesgo de un 30%, significa que ese valor de esa acción puede caer hasta un 30% y usted se aguanta. Pero si cae un 32%, ya le toca ir a vender. ¿Por qué? Porque posiblemente eso va a seguir cayendo y usted va a perder muchísimo más dinero. Entonces, eso es lo que básicamente hacen esos colocadores o intermediarios, hacerle un análisis y recomendarle cuál sería, con base en su perfil, cuál sería la mejor inversión que usted puede hacer. ¿Listo? Entonces, ese colocador o intermediario va a través de, del mercado de valores e entrega esos recursos vía una inversión y esa inversión, digamos que invertimos en Mineros S.A., esa Mineros S.A. me emite unos títulos y yo en realidad entonces ya tengo esos títulos como intermediario y se los doy al inversionista de aquí abajo, a ese inversionista que es usted que me entregó el dinero. ¿Listo? Entonces ya yo no le devuelvo el dinero, sino le devuelvo son acciones, títulos, valores que igual usted en cualquier momento los puede vender. Que gane o que pierda, eso será otro cuento, pero usted tiene eso representado o asegurado en esos títulos valores. ¿Listo? Entonces, básicamente ese inversionista pues llega con esos recursos, se los entrega y ese emisor, ¿qué hace? Este emisor básicamente nombra a un estructurador o a una banca de inversión para poder diseñar toda una cartera de productos de inversión a los cuales puede acudir cualquier colombiano. ¿Listo? Entonces, ese estructurador genera esos paquetes, genera esos portafolios de acciones y este estructurador se tiene que registrar en el Registro Nacional de Valores, ¿sí? Y también se inscribe en la Bolsa de Valores. Y este estructurador tiene que pasar por un proceso de un calificador, como de un avalador que dice, venga a ver usted qué negocios son los que va a hacer, cuál es su experiencia, y tiene unos requisitos, y él lo que hace es los va chuleando ese calificador y si la persona lo aprueba, pues entonces le dan la categoría como intermediario y ese intermediario es el que va a ser obviamente, como lo dice su nombre, el intermediario entre el inversionista y la bolsa de valores en donde se van a transar esas acciones. ¿Listo? Entonces, básicamente, este señor se tiene que inscribir no solamente en la bolsa de valores, sino se tiene que inscribir también en Deceval, ¿sí? Y fuera de eso, él es el que nombra a estos colocadores o intermediarios. Entonces, pues digamos que ahí, y digamos que ese colocador o intermediario es el que está en capacidad de vender esos títulos que yo tengo acá en mi poder. Y cuando yo ya no, yo digo que necesito ese dinero porque el valor de la acción está en su punto máximo, entonces yo quiero vender ya, simplemente llamo a ese intermediario y le digo, hermano, véndame esos títulos ya que necesito ganarme esa plata porque me voy del país. Ok, listo, sale ese man, va y los vende, dice, tome su platica. Obviamente él me va a descontar ahí un porcentaje de gastos de administración, pero vale la pena hacerlo de esa manera. ¿Listo? Esto es más o menos la dinámica que sigue eh, el mercado de valores cuando estamos hablando a nivel de acciones y de cómo se transan esas acciones, cómo yo como persona natural tengo acceso a poder adquirir acciones de otras empresas con el ánimo de, por un lado, garantizar mi inversión, pero a la vez de mejorar esos intereses que me pueden llegar a pagar a futuro. ¿Listo? Mm,
Luego, pues digamos que frente al todo el tema de los inventarios, de los instrumentos financieros, pues existen modelos de políticas contables. Yo siempre en los talleres les coloco, créeme un modelo de política contable de instrumentos financieros o de inventarios. No, no es para que me escriban un modelo de instrumentos financieros puede ser para la cuenta corriente. Miércoles sí, pero no me dijo nada, ¿sí? Entonces, un modelo. Ahora, no necesito que me vayan a escribir todo este carretazo, pero sí por lo menos que me haga como una estructura de cuáles son los ítems que usted considera debería tener como mínimo una política contable de instrumentos financieros. Entonces, toda política debe tener por lo menos una introducción, ¿sí? Debe tener un objetivo, debe tener un alcance, y ya empiezo yo a describir hacia qué tipo de instrumento financiero estoy apuntándole a esta política contable, ¿ok? Obviamente, digamos que debo empezar por identificar qué es un instrumento financiero, que básicamente me voy a enfocar en las cuentas por cobrar. Aquí debe ir el nombre de la empresa. Esto es un formato de política contable. ¿Bajo qué estándar? Puede ser el de NIF Grupo 1 o Grupo 2 y es un documento de instrumentos financieros. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque estos documentos tienen que estar archivados y bien resguardados. Entonces, ¿por qué digo que archivados y bien resguardados? Porque cualquier persona debería al interior de la organización tener acceso a esas políticas contables en el desarrollo de su actividad cotidiana dentro de la empresa. El contador, el revisor fiscal, la gerencia, los dueños de los procesos, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de ellos va a necesitar tener acceso a esas políticas contables, por eso deben estar disponibles, ¿ok? Entonces, aquí básicamente este es un modelo de política contable de cuentas por cobrar, en donde se especifica qué es eso de las cuentas por cobrar. Entonces, dice aquí el siguiente mapa conceptual es la introducción de la correcta administración de cartera con todos los procesos que esto implica para la cancelación de la deuda. Entonces, no significa que la política contable sea solamente este documento que estamos viendo acá. Eso puede tener anexos, ¿ok? Y es bien importante tener anexos. ¿Por qué? Porque el anexo le demuestra a la autoridad que lo vaya a vigilar o de pronto llegó una auditoría de la DIAN y le dice, muéstreme cómo es la política contable de las cuentas por cobrar para ver si usted me está pagando lo que realmente me debería pagar. Usted saca la política contable y dice, mire, sí señor, es esta. Ah, bueno, ¿y por qué se inventó que entonces las cuentas por cobrar tenían un deterioro de esos instrumentos financieros? Ah, no, sí, es que nosotros hicimos un estudio y encontramos que nuestras cuentas por cobrar tienen un comportamiento muy particular y es que cuando una cuenta por cobrar llega más o menos a los 270 días, esa cuenta por cobrar genera una alerta porque básicamente su probabilidad de cobro se disminuye al 50%. Entonces, yo tengo una flexibilidad de más de 200 días para poder jugar con ese cobro de esas cuentas y eso, digamos que es un estudio que hicimos al interior de la empresa y logramos determinar esa parte. Ah, bueno, está soportado, tiene un respaldo lógico que me indica que usted va a empezar a deteriorar el instrumento financiero de cuentas por cobrar con base en 270 días, que es muy alto, muy exagerado, sí, pero si existe un estudio que lo demuestra, pues eso es válido y se tiene que soportar. No existe una métrica que me diga cómo debo hacer mis políticas contables, ¿sí? Porque la política contable va muy de la mano de el modelo de negocio. Entonces, cada empresa puede ser que estén en el mismo sector, que se dediquen a lo mismo, pero el modelo de negocio puede ser diferente. Y ahí entonces la política contable no aplica para ambas. ¿Listo? Eso es muy importante. Entonces, aquí se empieza a hablar de una sección de definiciones y se especifica qué es el deterioro, qué es un instrumento financiero, qué es eso el valor razonable. Luego ya viene lo que es la política contable, se especifica qué es eso del costo amortizado, qué es el valor razonable, cómo se hace la medición inicial, cómo se hace la medición posterior. Y ahí dentro de la medición inicial y la medición posterior, pues uno puede entrar con un nivel de detalle más profundo. Eh, Tiene también que todo lo que es la presentación y la revelación, cómo se va a hacer, cómo se clasifica
cómo se califica el riesgo al interior de la empresa en ese tipo de instrumento financiero específico, etcétera. Entonces, digamos que eso es más o menos un modelo y es un modelo en donde, digamos que debe estar aprobado por el cuerpo administrativo de la organización. No las políticas contables no las diseña el área de contabilidad. Digamos que el director responsable es el representante legal, que por lo general hace las veces de gerente. Eh, por un lado está él, por otro lado está el área contable, ¿sí? El contador, el revisor fiscal, bueno, el contador, y básicamente los niveles que tienen que ver con las partes estratégicas de la organización. Entonces, por ejemplo, el jefe de producción o el director de producción, como lo quieran llamar, o el gerente de producción, el de mercadeo, y cada uno de ellos, cuando van a armar la política, cada uno de ellos va a aportar desde su óptica y desde su proceso, cómo le afecta ese tipo de instrumento financiero. Entonces cada uno va a decir, no, mire, pero es que si vamos a cobrar vamos a empezar a deteriorar las cuentas de cobro a partir de los 90 días, pues muy difícil porque entonces ustedes saben que ahorita con lo de la pandemia la gente no tiene mucha plata, entonces se están atrasando, están pidiendo más plazo, no sé qué, si se más, entonces vamos a dejar de vender. Uy, mi chica, sí señor. Eso es un buen punto, ¿ok? Entonces, no va a ser desde 90 días. De pronto, por ahí el contador dice, no, pero es que tenemos que seguir con esa política, si no la cartera se nos va a subir y cuando apliquemos deterioro va a implicar que vamos a perder más dinero. La razón que sea, cada uno llega armado con sus argumentos para debatirlos en ese tipo de sesiones. Armar una política contable no se hace de la noche a la mañana. Eso tiene mucho de trabajo y sobre todo de carpintería detrás para poder construir ese tipo de documentos. ¿Ok? Aquí les tengo esa política contable como para que la puedan ver. Y aquí ya entonces nos metemos con todo lo que es el tema del reconocimiento y la medición de los instrumentos financieros. ¿Listo? Entonces, dentro de ese reconocimiento y medición de esos instrumentos financieros, pues básicamente aquí nos vamos a centrar es en muchos ejercicios con el ánimo de poder ir comprendiendo con mayor, digamos que mayor cabalidad lo que son este tipo de instrumentos. ¿Listo? Entonces, frente a eso, vamos a iniciar con el reconocimiento de los instrumentos financieros. Y nos dice lo siguiente, nos dice que el reconocimiento inicial de activos financieros y pasivos financieros consiste en que una entidad reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero solo cuando se convierta en una parte según las cláusulas contractuales del instrumento. Entonces recuerden que hemos insistido mucho en que para configurarse un instrumento financiero tiene que haber un contrato de por medio. Eh, y un contrato, pues puede ser un contrato verbal o un contrato escrito. Obviamente, pues mucho más interesante si el contrato es escrito porque va a tener usted todas las garantías, pero no significa que los contratos verbales queden por fuera, ni mucho menos. Ay, ¿esto qué le está pasando? Está sonando ahí algo raro. Entonces, básicamente, lo importante para poder configurar un instrumento financiero como un activo financiero o como un pasivo financiero es que usted o su empresa hagan parte de ese contrato, estén interviniendo en esa actividad contractual. ¿Listo? Ahora, em, digamos que al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, una entidad lo medirá bajo dos aspectos. El primero, al precio de la transacción. Y cuando se habla del precio de la transacción es donde incluimos los costos de la transacción, excepto en la medición inicial de los activos y pasivos financieros que se miden al valor razonable. Cuando compramos de pronto algo al valor razonable, al precio del mercado, pues ahí no podemos agregar, no podemos incrementarle los costos de la transacción. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso infla el valor del instrumento y digamos que no lo vamos a vender en ese valor porque por lo general está muy por debajo de lo que lo hemos adquirido y si le vamos a agregar el costo de transacción, pues va a ser mucho más la pérdida. Entonces, digamos que desde el punto de vista del valor razonable, solamente se hace con el costo de la transacción, con lo que
por el monto por el cual adquirimos ese activo o ese pasivo financiero. ¿Listo? Eso desde el punto de vista de al precio de la transacción. Y el segundo método es si el acuerdo constituye en efecto una transacción de financiación, es decir, si el pago se aplaza más allá de los términos comerciales normales o se financia a una tasa de interés que no es una tasa de mercado. Entonces ahí en ese punto, digamos que la entidad medirá el activo financiero o ese pasivo financiero al valor presente de los pagos futuros. Y aquí como que empiezan a decir, ¿qué está diciendo? Al valor presente de los pagos futuros. Sí, suena raro, pero sí, tiene todo el sentido. Descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar. ¿Listo? Entonces, eh, básicamente, pues digamos que aquí nos toca es empezar a entender esto con base en ejercicios. Pero vamos a mirar también desde el punto de vista de esa medición inicial, cómo afecta lo que son las transacciones de compra y venta. ¿Listo? Y nos dice la norma que en los casos en que los pagos correspondientes a las transacciones de compra y venta se lleven a cabo en términos comerciales normales, que podrían, por ejemplo, ser términos de crédito de 30 o 60 días según el sector, la sección 11 para pymes permite emplear el precio de transacción, generalmente el importe original de la factura, como una simplificación práctica, ya que es poco probable que el efecto del descuento sea significativo. Y este método suele ser el adecuado para las cuentas comerciales por cobrar y por pagar a corto plazo. ¿Listo? Y cuando estamos, digamos que estábamos hablando de lo que eran la medición inicial desde la óptica de las transacciones de compra y venta. ¿Listo? Pero si hablamos de la medición inicial desde el punto de vista de los costos de transacción, ahí nos dice la norma que los costos de transacción atribuibles a la adquisición de un instrumento financiero que se medirán tras el reconocimiento inicial al costo amortizado o costo, se incluyen en el reconocimiento inicial. Y la medición inicial desde el punto de vista de los instrumentos de deuda nos dice que cuando un préstamo no se otorga a una tasa de mercado correspondiente a un préstamo similar, la entidad inicialmente reconoce el préstamo al valor presente de qué? De los pagos futuros. Vuelve y sale eso. Descontado a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar. Entonces, lo que nos está invitando aquí la norma es a decirnos, mire, yo sé que usted le va a prestar, por ejemplo, en un préstamo a un empleado. Uno le dice, mire, se acercó un empleado y me dice, no, mire, es que tengo un problema familiar y necesito una plata y entonces a ver si, qué posibilidad hay que me haga un préstamo de 5 millones y yo se lo pago en 2 años. Miércoles. Ok, listo, pues sí, ahí miramos. ¿Y para cuándo? No, si se puede para mañana. Ok, listo. Entonces, la persona saca el préstamo, le hace que firme un documento, mire, le va a dar el préstamo pero a 2 años, entonces, bueno, se lo voy a hacer sin que me pague interés. Entonces, el jefe es súper buena gente. Entonces, cuando están haciendo el pagaré, el contador le dice al gerente, no sea bruto, pero ¿cómo va a perder ahí esa plata? ¿No ve que 2 millones en 2 años no van a costar 2 millones? Van a costar más o menos como 1.600.000. ¿Y esos 400 qué? ¿Los vamos a perder? Ah, vaina, entonces ¿cuánto le debo cobrar? No, pues no le cobre la tasa del mercado, cóbrele por ahí un 0,8%. Ah, bueno, listo. No, mire, es que el contador me dijo que no, que le tengo que cobrar algo de intereses. Ay, pucha, ok, listo. Entonces le hacen el préstamo a una tasa por debajo del precio del mercado, ¿sí? Que eso es válido. Y por lo general ese tipo de préstamos se hacen a empleados. Pero eso significa que yo tengo que llevar a hacer un tratamiento especial dentro de la organización. Ahora, aquí hay algo bien importante que hay que señalar y es que muchos de estos aspectos tienen que ver con la materialidad de la transacción. ¿Y qué quiere decir la materialidad? Es decir, ¿qué tan relevante o qué tan significativo resulta ese tipo de transacciones al interior de la empresa? Por ejemplo, si yo soy una empresa que estoy recibiendo ingresos por 4.000 millones de pesos mensuales, pues desprenderme de un préstamo de, ¿cuánto fue que dijimos? ¿2 millones? ¿5 millones?
que le vamos a dar al empleado, pues eso a la larga no me representa mucho. Además, es un préstamo que le estoy haciendo a un empleado, la primera vez que le voy a hacer un préstamo a un empleado. Entonces, pues digamos que eso no es tan relevante. Y cuando no tiene ese grado de materialidad la transacción, pues yo en muchas ocasiones me puedo evitar este tejemaneje. ¿Por qué? Porque es que el hecho de convertir ese préstamo, pasarlo por valor presente y luego a valor futuro para poder calcular cuánto es lo que me va a pagar mensualmente o anualmente el empleado, pues digamos que es más trabajo para el área contable, más trabajo para el área financiera para poder reconocer e identificar qué monto se va para intereses, qué monto se va para capital. Entonces, pues yo puedo decirle, mire, ¿sabe qué? Fírmeme este pagaré, yo registro la transacción y cuando yo le voy a hacer descuentos por nómina de a 150.000 pesos. Ok, listo, no hay problema. Y lo empiezo a registrar. Pero todo eso depende de la materialidad, ¿listo? ¿Por qué lo digo? Porque es que muchas personas dicen, no, pero es que en la empresa están haciendo mal la liquidación de los préstamos a empleados. Puede que no sea que lo estén haciendo mal, puede que sí, puede que no, pero suena una respuesta de Fajardo, ¿no? Puede que sí, puede que no. Pero digamos que uno podría llegar en principio a decir, no, es que esos son montos que no son realmente materiales o significativos para mi contabilidad y pues yo le doy este tratamiento y no pasa nada, ¿sí? Diferente a si de pronto usted es una entidad financiera y está otorgando préstamos, usted sí tiene que hacer toda esta gimnasia de tomar ese valor presente, bueno, convertir ese valor futuro a valor presente, poder determinar cuánto van a ser los intereses y todo eso y hacer todo una tabla de amortización. Entonces, depende mucho de el modelo de negocio, depende mucho de qué tan relevante resulta ser esas cifras que está otorgando como préstamos al interior de su organización. ¿Listo? Entonces, un ejemplo de una transacción que puede financiarse a una tasa de interés que no sea una tasa de mercado es el caso en que una entidad controladora concede un préstamo a una subsidiaria. Y la primera entidad, o sea, la controladora, y no estoy hablando aquí de las esposas, sino la controladora, la empresa dueña, la más grande. Es un chiste flojo, pero es que yo no les digo que ustedes no se ríen de mis chistes, hijo de mi chica, eso me ofende. Y les voy a bajar nota cada que yo eche un chiste y ustedes no se rían. Entonces, Ah, no, yo me río, pero pero no los Profe, yo escucho. también me río. Pero ¿de qué me sirve que Y se profe, rían qué en chiste tan silencio? genial. No, profe, me mató. es que Nombres, esos chistes nombres, porque aquí van a Están haber sacrificados. por la clase. Timidos del examen, profe. Eximidos. Lo es a Nada, que no sea sancionar por cierto. burlarse, porque no se están riendo del chiste, se están burlando del humorista y eso es peor. Pero bueno. es que esos flojos son como chistes. Esos chistes están como flojos. No, ¿qué tal? Buenísimos en lo que son ustedes que no tienen buen sentido del humor. Mentiras. Pero bueno, ya ahí rompimos el hielo por lo menos porque estaban muy callados. Entonces, les decía que esto pasa cuando una entidad controladora le concede un préstamo a la subsidiaria. Esto también se presta para malos manejos, de una vez les digo, pero ya les explico por qué se presta para malos manejos. Entonces puede ser que yo, como soy la empresa controladora, soy la empresa, la dueña de esa otra chiquitica, y de pronto la chiquitica dice, venga, no tengo cómo pagar la nómina. Ay, miércoles, ¿y por qué? No, es que no nos han pagado y nos pagan apenas hasta dentro de 15 días. ¿Y por qué? No, la pandemia. Ay, carajo, todo el mundo sale siempre con la misma excusa. Listo. Entonces, ¿qué piensa hacer? No, pues yo voy a ir a un banco a que me presten la plata. No sea bruto, no hay que un banco le cobra muchísimo más. ¿Cuánto necesita? No, 150 millones para pagar la nómina. Ok, yo se los voy a prestar, pero ¿cuánto le cobra el banco? No, que el 1.5 de interés. Ok, entonces yo le voy a cobrar el 0.5. Ah, bueno, listo, sí, señor, de una me sale más barato. Entonces, bajo esa figura, yo le estoy dando un beneficio a la subsidiaria, yo voy a obtener algo de rendimientos por un dinero que tenía ahí y beneficio a mi grupo, ¿sí? ¿Qué pasa? Que esto se da mucho también, no sé si ustedes han oído hablar acerca de lo que son los precios de transferencia. Cuando lleguemos a planeación tributaria vamos a hablar de precios de transferencia. ¿Por qué? Porque esos precios de transferencia en muchas ocasiones se prestan para realizar actividades de planeación tributaria agresiva. Es decir,
poder utilizar por medio de actividades lícitas, realizar actividades ilícitas. Entonces, yo puedo, por medio de los precios de transferencia, decirle a alguien, mire, usted es una subsidiaria mía que está en Haití, y en Haití, ay no, porque en Haití mataron al presidente de unos colombianos. Entonces, no, pasémonos para el lado. Tengo una subsidiaria en República Dominicana. Entonces, allá en República Dominicana está esa subsidiaria y yo necesito traer una mercancía, pero si la traigo directamente del país donde la estoy importando, me van a cobrar una tarifa más alta. En cambio, si la llevo a República Dominicana y en República Dominicana le hacemos un manejo, un reetiquetado, entonces ya no va a decir Made in Turmequistán, sino va a decir Made in República Dominicana. Y si esa mercancía viene de República Dominicana a mi empresa en Colombia, me puedo ver beneficiado por el Tratado de Libre Comercio de América Latina y el Caribe, y entonces yo tengo un descuento, una exoneración en impuestos, en la razón que sea, y me va a llegar mucho más barata que si la trajera directamente desde Turmequistán. ¿Ok? Entonces ahí, con esos precios de transferencia se presentan muchas jugadas que se pueden hacer. ¿Para qué? Para evadir impuestos. ¿Listo? Entonces, Profe, dime. pero precisamente los precios de transferencia son para, o sea, lo que exigen es como hacer un estudio de mercado para demostrar que cuando hay así transacciones como entrevinculadas, se hagan las transacciones a precio de mercado y no precisamente que uno esté dejando toda la utilidad afuera en otros lados, que era lo que pasaba antes, por ejemplo, que se tenía las subsidiarias y en Panamá allá se compraba a $1 y después se le vendía a Colombia, a la empresa colombiana a $100, entonces se quedaban los 99 allá donde no se pagaba impuesto y aquí pues se vendía luego a 101 y la utilidad solo era 1, ¿sí? Pero pues ese es el espíritu de los precios de transferencia, ¿no? Entonces no entiendo por qué dices que se presta para hacer Oh, esas jugadas. ok, eso lo vemos en planeación tributaria, en donde les explico por medio de unos ejercicios cómo se da esa jugada por medio de precios de transferencia. Cómo podemos, bueno, cómo las empresas, sobre todo las grandes, utilizan esa figura de los precios de transferencia para, por medio de los precios de transferencia, tratar de disminuir lo que son cargas o sobrecostos en los que pueden incurrir para importar mercancía, para traer maquinaria, para ese tipo de cosas. Pero eso lo vemos en planeación tributaria. Listo, Eso pasa ahorita. también en los puertos aquí en Colombia, por lo general están exentos a muchos impuestos por la exportación y por traer clientes nuevos. Sí, se da mucho en ese tipo de mercados, Sí. pero digamos que la DIAN, dime. En los puertos, aquí en los Sí, puertos, sí. sí, entonces digamos que la DIAN, digamos que está muy atenta a eso. Cuando la DIAN ve una situación de estas, en que la controladora digamos que por medio de una subsidiaria que tiene en otro país, le está trayendo las mercancías, de inmediato eso prende alertas en la DIAN y le dice, oiga, aquí posiblemente hay una figura de planeación tributaria agresiva. ¿Qué es una figura de planeación tributaria agresiva? Me están evadiendo impuestos. Entonces, vaya, investigueme esas empresas, hágale seguimiento y determine si hay una planeación tributaria agresiva y si en realidad, gracias a esa planeación tributaria, están haciendo evasión de impuestos, sanciónenlos. ¿Ok? Pero digamos que eso es un tema un poquito más largo. Simplemente lo traigo porque aquí estamos mencionando la controladora y la subsidiaria, pero en este ejemplo, pues básicamente lo que estamos hablando es de un préstamo en donde esa controladora le dice, mire, lo va a sacar del problema, yo le doy esa platica, se la presto, usted me paga tanto interés y listo. Y eso significa, pues voy a terminar de leer acá, dice, entonces la primera, o sea, la controladora le cobra a la segunda, a la subsidiaria, una tasa de interés menor que la que le cobraría un tercero no relacionado sobre el mismo préstamo, por ejemplo, una entidad financiera. Le hace el préstamo a la subsidiaria, pero le va a cobrar un 1.5, un 1.9% de interés mensual sobre ese préstamo, mientras que la controladora dice, no, 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 ¿para qué nos vamos a dar en la cabeza? Más bien, entre los dos, yo le presto la plata, usted me paga un 0,5 y sacamos esto adelante. ¿Listo?
es más o menos la figura y con base en esto van a venir ejemplos. Entonces, el primero nos habla acerca de, bueno, todo esto es de reconocimiento inicial. Entonces nos dice que una entidad le otorga un préstamo sin intereses, esto casi nunca se da, pero puede ser. Ah, este es el del empleado, mire. Le otorga un préstamo sin intereses por 5 millones de pesos a un empleado por un periodo de 3 años. Imagínense, ese jefe es un amor. Y ahí se indica que la tasa de interés de mercado para un préstamo similar, es decir, en el mercado, se cobra una tasa de interés del 5% anual. Es decir, la tasa de interés de mercado para un préstamo a 3 años para este individuo debería tener una tasa del 5%, pero en la empresa se la están dando sin intereses. Porque eso es factible, eso se puede dar. Yo le puedo otorgar ese préstamo bajo esas condiciones a un empleado. Lo que pasa es que yo contablemente tengo que hacer una operación y es básicamente calcular ese valor presente, ¿sí? Y la fórmula de valor presente, ¿qué me dice? Me dice, valor presente es igual al valor futuro, que son estos 5 millones. ¿Por qué valor futuro? Porque es lo que yo como empresario voy a recibir después de 3 años, eso es lo que voy a recibir, los 5 millones de pesos. Y lo que hago es, tomo ese valor futuro, lo divido entre la fórmula me dice, valor presente es igual a valor futuro sobre 1 más la tasa de interés al número de periodos que lo vamos a prestar. Entonces, aquí decía, es que no sé por qué no copié la fórmula, pero básicamente aquí, este paréntesis significa 1, esto es un 1, imagínense que es un 1, más la tasa de interés al número de periodos que lo he prestado. Entonces, como se supone que la tasa de interés del mercado de un préstamo de similares condiciones es del 5%, esa será la tasa que yo voy a calcular. Entonces sería 1 más 0,05, que si lo sumo me queda 1,05. ¿Por qué a la 3? Porque el préstamo es a 3 años. ¿Ok? Entonces se lleva ahí a la 3. Y entonces hago la operación. Primero resuelvo lo del paréntesis. Entonces 5 millones sobre lo que me da la operación. Si alguien tiene una calculadora, se lo agradezco. Y después hago la división. 5 millones entre lo que me da el total de esto y me dice que el valor presente de esos 5 millones, o sea, lo que esos 5 millones valen al 1 de septiembre del 2024, hoy valen 4.319.282 pesos. ¿Ok? Entonces, siempre estoy dejando de percibir una buena plática por ese concepto, por haberle hecho ese favor al empleado. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿qué nos dice? Que la diferencia entre esos 5 millones y los 4.319.282, que corresponde a 680.000, se contabilizan como remuneración del empleado, según lo establecido en la sección 28, beneficios a los empleados. ¿Ok? ¿Y cómo quedaría el asiento contable? Pues simplemente tenemos ahí un préstamo por cobrar, pero a valor presente, ¿sí? Los 4.319.282, y eso va, ahí va adjunto lo que es el beneficio que se le dio al empleado por los 680.000, se contabiliza dentro del débito contra una cuenta de efectivo o de bancos, al crédito por los 5 millones de pesos. ¿Ok? Entonces, esa sería la manera en la cual se debe hacer ese primer reconocimiento de esa transacción. Cuando se le entregan esos 5 millones de pesos al empleado, yo debo estar en capacidad de una vez de medir cuánto va a ser el beneficio que le voy a dar al empleado, contabilizarlo y de esa misma manera saber cuánto es el reconocimiento inicial de ese préstamo que yo voy a recibir en 3 años, que me van a devolver los 5 millones que le presté, cuánto valen a hoy, y la diferencia la voy a convertir en un beneficio empleado. ¿Listo? Ahora, para reconocer el préstamo otorgado a un empleado, ¿qué se hace? Ah, perdón, ese era el comentario sobre básicamente, este ítem, este valor de 680.000 pesos, que esa diferencia entre el valor futuro y el valor presente, lo voy a llevar esa diferencia como un beneficio para el empleado. Otro ejemplo, nos dice que el 1 de enero de 2018, una entidad dedicada a la fabricación de maquinaria le vende a un cliente una máquina por 2 millones de pesos con un pago a realizar en un plazo de 2 años. ¿Ok?
Esta transacción de venta incluye una transacción de financiación implícita, porque me está dando plazo de pagárselo hasta dentro de 2 años, y el precio actual de venta en efectivo correspondiente a ese elemento, si los clientes pagan contra entrega, es de 1.650.000 pesos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el valor inicial de la cuenta por cobrar que debe reconocer esa compañía? Digamos que ahí la respuesta es que la entidad debe reconocer inicialmente una cuenta comercial por cobrar por un valor de 1.650.000 pesos. Es decir, se reconoce al precio actual de venta en efectivo del elemento. Entonces, miremos ejemplos de eso. Entonces, tenemos lo siguiente. Bueno, y aquí digamos que lo vamos a enfocar básicamente a la NIC 39. Definiciones relativas al reconocimiento y a la medición. Entonces, van a salir casos muy particulares. Entonces, el primero es este. Dice costo amortizado de un activo financiero o de un pasivo financiero. ¿Qué es eso? Es básicamente, cuando hablamos de costo amortizado, estamos haciendo referencia a la medida inicial de ese activo o de ese pasivo menos los reembolsos del principal, es decir, del capital. Más o menos la amortización acumulada que se calcula con el método de tasa de interés efectiva de cualquier diferencia entre el importe inicial y el valor del reembolso en el vencimiento y menos cualquier disminución por efectos de deterioro del valor o incobrabilidad. ¿Listo? Reconocida directamente o mediante el uso de una cuenta correctora. Entonces, un ejemplo de esto puede ser que una empresa invierte en un bono con un valor nominal de 1 millón de pesos, ¿sí? El cual obtiene con un descuento al 95% de su valor nominal con unos costos de transacción de 10.000 pesos. ¿Listo? Recibe un cupón semestral a la tasa del 4% semestre vencido y el periodo de maduración, es decir, el periodo de vencimiento de ese bono es de 10 años. Entonces, ¿cómo se determina el costo amortizado de este tipo de transacciones? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ordenar esa información, porque así, pues digamos que nos tocaría releer varias veces el mismo ejercicio. Entonces, lo primero que hacemos es, ¿cuál es el valor del bono? 1 millón de pesos. ¿Con cuánto descuento lo vamos a comprar? Con el 95%. Es decir, a este millón de pesos le vamos a descontar el 5% del valor nominal. Es decir, lo vamos, aunque el valor es de 1 millón, nosotros lo vamos a adquirir por 950.000 pesos. ¿Ok? ¿El vencimiento a cuánto es? De 10 años. El cupón semestral del bono es del 4% y el costo de la transacción son 10.000 pesos. ¿Listo? Entonces, ya teniendo clara la información, teniéndola organizada, entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular la TIR. ¿Listo? ¿Y cómo se calcula la TIR? Pues simplemente, gracias a nuestro amigo Excel, entonces lo que hacemos es, tomamos los 960.000 pesos, ¿sí? ¿Por qué está en rojo y en negativo? Porque yo me voy a desprender de esos 960.000 pesos. ¿Por qué 960.000 si el bono me vale 950.000? O sea, el bono realmente vale 1 millón de pesos, solo que lo estoy comprando con un descuento, una promoción que salió y dijo, mire, si usted lo compra, ya le hago un descuento del 5%. Y yo le voy a devolver al final el 1 millón de pesos más los intereses. Bueno, listo, me sirve. Entonces lo compro en 950. Pero como tengo unos costos de transacción de 10.000 pesos, estos dos los debo sumar. 950 más los 10.000 me da los 960.000. Entonces lo primero que debo hacer es, tomo una tablita en Excel, registro mis 960 que me voy a desprender, por eso está en negativo, ¿sí? Y lo que hago es simplemente, hago el llamado de la fórmula, entonces aquí en FX, en Excel, lo que hago es, aplico la fórmula de TIR, así se llama la fórmula, y registro los valores. Entonces coloco los montos que voy a recibir. Entonces en el primer periodo me desprendo de los 960.000, como es a 10 años, pero me van a dar un bono, me van a pagar un interés del 4% sobre el valor del título, que fue de 1 millón de pesos. Eso significa que voy a recibir 40.000 pesos cada semestre. Entonces 40.000 en el semestre 2, 40.000 en el semestre 3 y así sucesivamente. Como son 10 años, estamos hablando de 20 semestres. Entonces yo recibo mis 40.000 hasta el año, hasta el semestre 19. Y en el 20 yo voy a recibir los 40.000 más el reembolso del capital, el 1 millón de pesos. ¿Ok? Entonces con esas cifras yo lo que hago es sombreo todos estos montos
y por eso aparece acá los valores, ¿sí? Me indica que tomé el valor B2 hasta el valor B21 y simplemente, ya como le he aplicado la fórmula TIR, él aquí me indica cuál es la tasa de interés efectiva. Me indica que es del 4,31%. ¿Ok? Ese es el resultado que me indica. Eso es lo que vale la TIR en este tipo de transacciones. ¿Y qué es la TIR? Es básicamente la tasa de interés que me están reconociendo por haber hecho esa inversión. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante calcular esa TIR? Porque básicamente, ay, perdón, aquí. Entonces, nos dice el ejercicio, luego de hallar la TIR, podrá hacer la matriz de amortización de la operación, es decir, una tabla de costo de amortización de esa inversión que hemos hecho. Entonces, realizamos nuestra tablita y simplemente tomar los mismos valores que teníamos en la tabla, en la columna anterior, que eran los 20 periodos, con los montos que íbamos a recibir, más, más la TIR. Aquí está en 430, pero porque redondea, entonces es 431. Entonces, básicamente, empezamos a hacer nuestra tablita de costo amortizado. Una tabla de costo amortizado que tiene una columna de periodo, el costo amortizado al inicio del año, unos intereses devengados, los intereses recibidos, que son diferentes, esto no es lo mismo los devengados que los recibidos, y el costo amortizado al final. Entonces, cada uno de estos tiene una letrica, acá, la columna A, la columna B es esta, la columna C y la columna D, y cada uno cómo se conforma. Entonces la columna A, lo que hacemos es, traemos el primer valor, los 960.000 de los que me desprendí inicialmente para la compra del título. ¿Listo? Entonces registro mis 960. ¿Cuánto voy a recibir de intereses? Entonces calculo la columna A por la TIR. Entonces a los 960 le aplico el 4,31 de intereses y me da un valor de 41.280 pesos. O sea, a estos 960.000 le calculé el interés del 4,31 y me da 41.280. Aparte de eso, voy a recibir unos intereses de forma semestral de 40.000 pesos. Esos son fijos, eso independientemente de el monto de la TIR, de lo que pase en el país, yo voy a estar recibiendo sagradamente, semestralmente 40.000 pesos por haber hecho esa inversión. ¿Ok? Entonces lo tengo que registrar en cada uno de los periodos, a excepción del último periodo. ¿Listo? Entonces aquí registro, en mi primer periodo, me desprendí de los 960.000, el interés que me reconocen por la TIR es de 41.280, pero voy a tener unos intereses semestrales de 40.000 pesos y tengo que calcular el costo amortizado, y el costo amortizado se calcula sumando los 960.000 pesos más la TIR y le resto los intereses que voy a recibir. ¿Listo? Entonces esto me da 960 más 41, me da como 1.001.280 y le resto los 40, me queda un saldo de 961.280 pesos. ¿Listo? Este valor es el que se me va como valor inicial para el siguiente periodo, para el periodo 2. ¿Sí? El periodo 2 ya no arranco con 960, sino heredo este saldo que me quedó al final del periodo, se me convierte en el valor inicial del siguiente periodo y tomo los 961.280, le calculo la TIR, el 4,31, y me da un valor de 41.335,4 centavos. Le resto los 40.000 y me da un valor de 962.615. Y así sigo haciendo toda la dinámica. Esto se vuelve mecánico. ¿Listo? Entonces el valor final del periodo 2 se convierte en el valor inicial del periodo 3, le calculo la TIR, le resto los intereses y me da el valor final del periodo 3, que se convierte en el valor inicial del periodo 4, y así sucesivamente. Entonces vamos a llegar a tener en realidad al final una devolución de 1.040.000 pesos del saldo de la inversión más los 40.000 que correspondían de ese semestre, y puedo contabilizar todo con total tranquilidad. ¿Qué pasa después de esto? Entonces, simplemente aquí, discriminando lo que decía la tabla en Excel,
es que la columna de los intereses devengados es producto de multiplicar el costo del activo por la TIR, o sea, el valor inicial por la TIR, y eso me da los intereses devengados. La columna de los intereses recibidos hace alusión al producto entre el principal y la tasa cupón que me pagaban, que está pactado dentro del documento, que es el 4%. Y el 4% de 1.000.000, pues da 40.000 pesos. Y eso es lo que me van a pagar semestralmente por el bono. Y la columna del capital final o el costo amortizado resulta de sumarle al costo del activo los intereses devengados y restarle los intereses recibidos. Entonces, por ejemplo, para el periodo 1, 960.000 más la TIR menos los 40.000, eso me da 961.280 pesos. Y en el periodo 2 sigo haciendo lo mismo, ya se vuelve mecánico. Pero en el periodo 20, el cual corresponde al vencimiento del bono, aplicando la operación de la misma manera que en los periodos anteriores, se determina que el costo amortizado es igual al valor nominal del bono. ¿Ok? En este caso, 1.000.000 de pesos. ¿Listo? Entonces, así es como queda esa tabla de amortización en donde vamos a estar registrando periodo a periodo, en este caso, semestre a semestre, lo que implica la amortización de la inversión que hicimos, más los intereses que estamos recibiendo por concepto del título y lo que nos implica la tasa de la TIR para poder calcular y determinar que al final del periodo nos van a reintegrar común y corriente nuestro 1.040.000 pesos, que fue lo que pactamos cuando adquirimos ese bono. ¿Listo? Ahora. Digamos que aquí, con esa matriz de amortización del activo, podremos entonces realizar los respectivos asientos contables. Entonces, recuerden, estamos en reconocimiento inicial. Entonces, por el valor desembolsado para adquirir el bono, más los costos de la transacción. Entonces, simplemente, pues hacemos la transacción, el asiento contable, y es activos financieros mantenidos hasta el vencimiento. Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque es que hay títulos que yo puedo adquirir y que voy a mantener hasta el hasta el vencimiento del título, ¿sí? Pero hay otros que que tengo o que adquirí únicamente con fines especulativos. Entonces, esos son más volátiles y pues digamos que yo lo debo referenciar en una cuenta específica. Esto es como va hasta el final del vencimiento, entonces lo denomino así, activos financieros mantenidos hasta el vencimiento. ¿Por cuánto? Por 960. ¿Qué sale? De el descuento que me dieron sobre la compra del título, costaba 1.000.000 y me dieron un descuento del 5%, entonces en realidad yo pagué 950.000 por el bono y los 10.000 que me cobraron por costos de intermediación, entonces me da un total de 960.000. ¿Contra qué? Contra un banco. Saqué la plata del banco y pagué la inversión. ¿Listo? Entonces ese es el primer asiento contable. Por los intereses causados en el primer semestre, ¿cómo se registran esos intereses? Entonces, tengo por un lado los activos financieros mantenidos hasta el vencimiento por 41.280. Este es el valor de la TIR. ¿Listo? Entonces, tenemos los 41.280 contra unos ingresos por intereses de inversiones por valor de 41.280. ¿Sí? Y por los intereses recibidos al vencimiento del primer semestre, esa cuota de esos 40.000 pesos que me pagan semestralmente. Entonces, ¿cómo registro eso? Lo llevo directamente a activos financieros mantenidos hasta el vencimiento por valor de 40.000 al crédito, ¿sí? Contra una cuenta de bancos. ¿Por qué? Porque me va a llegar esa plata directamente a la cuenta de ahorros. ¿Listo? Entonces, descuento esos 40.000. ¿Por qué? Porque me los van a pagar directamente al banco. Pero entonces tengo que hacer ese reconocimiento desde lo contable y también lo hicimos desde la tabla de amortización. Entonces, estamos contemplando tanto lo que nos pagan semestralmente como los intereses que vamos a recibir por haber hecho la inversión en ese tipo de bonos. ¿Listo? Por los intereses causados en el segundo semestre, o sea, creo que nada más llego hasta el segundo semestre, porque si no, imagínense con 20, no acabo ni mañana. Pero entonces por el segundo semestre es la misma dinámica. Los activos financieros mantenidos hasta el vencimiento, cambia el monto porque la TIR cambia debido a que el valor va aumentando.
Entonces da 41.335 el valor de la TIR contra unos ingresos por intereses de inversiones por 41.335. Y por los intereses recibidos al vencimiento del segundo semestre, o sea, los 40.000, registro los activos financieros mantenidos hasta el vencimiento, crédito 40.000 contra una cuenta bancos, al débito los 40.000 que nos ingresan. ¿Listo? Y al final del primer año, la cuenta del activo financiero quedaría valorizada a costo amortizado así. Quedaría con 960.000, que fue lo que yo invertí inicialmente, los 950 del valor, más los 10.000, más los intereses del primer semestre, 41.280, menos lo que me pagaron del reconocimiento que me dan semestralmente, los 40.000, más 41.335 de intereses del segundo semestre, menos los 40.000 que me pagaron, que los pagos que me hacen semestralmente. Esa operación me da 962.615 pesos al final del primer año. ¿Okay? Entonces, por eso es importante tener la tabla de amortización, porque la tabla de amortización es la que nos va a permitir calcular de una vez cuál es el reconocimiento final o el reconocimiento posterior, porque digamos que yo tengo una inversión de estas a 10 años, pero no significa que yo voy a estar, que yo no tengo que hacer cierres y voy a tener que calcular realmente al final de este periodo cuánto vale el título, ¿ok? Entonces, por eso yo tengo que cada año con el cierre contable tengo que decir, bueno, tengo que lograr medir cuánto vale ese título al cierre del periodo y poderlo registrar. Entonces ya sé que al final del primer año, el título que yo había comprado por 960.000 vale 962.615 pesos, digamos que a costo amortizado. ¿Listo? Importante, pues que aquí he recibido en el primer año 80.000 pesos por concepto del pago de ese cupón que me pagaban semestralmente, que yo recibía esos 40.000 pesos. ¿Listo? Entonces, para los siguientes periodos los registros se harán con la misma mecánica y para el último año los movimientos serían los siguientes. El saldo al inicio del año del activo financiero sería de 993.745 y por los intereses causados en el primer semestre del último periodo, o sea, del periodo 19, entonces sería de la siguiente manera. Tendríamos unos activos financieros mantenidos hasta el vencimiento por 42.731 pesos contra ingresos por intereses por 42.731 y por los intereses que se reciben semestralmente de 40.000 pesos. Entonces los activos financieros mantenidos hasta el vencimiento, 40.000 al crédito contra bancos por 40.000. ¿Listo? Eso para el periodo 19. Y por los intereses causados en el segundo semestre del periodo del año 10, o sea, el periodo 20, viene siendo los activos financieros mantenidos hasta el vencimiento por 42.897, ¿sí? Contra ingresos por intereses de inversiones y hacemos el mismo registro de los, bueno, aquí ya como nos van a pagar es el capital más el cupón de los 40.000 que nos dan semestralmente. Entonces, aquí registro mis 40.000 de los activos financieros contra los bancos y al final del último año, la cuenta de ese activo financiero quedaría valorizada a costo amortizado de la siguiente manera. 993.745 y me voy a devolver hasta la tabla amortizada para ver que el valor coincide. 993.745. Miércoles, eso es lo feo de ponerle estas cositas a las diapositivas. Entonces, me dice que en el periodo 18 terminamos con el valor de 993.745. Ese fue el valor inicial del periodo 19, ¿sí? Tuvimos estos intereses de 42.731 y terminamos ese periodo 19 con 997.000, que se me convierte en el valor inicial del periodo 20. ¿Listo? ¿Qué dice? Aquí. Entonces vamos acá. Entonces teníamos acá los 993.745 del saldo inicial del periodo 19
más los intereses de 42.731 menos los 40.000 que me pagan semestralmente del cupón, más los intereses del semestre 20 y menos esos 40.000, esta operación me da 1.000.000 de pesos, que es en realidad el valor de la inversión que realizamos. Que pagué 950.000 y me dieron el descuento, pero en realidad el bono vale 1.000.000 de pesos. Ahora sí hago el asiento contable de cuando redimo ese bono. Entonces, seguidamente se ejerce el derecho de recibir el principal de esa inversión. Entonces, básicamente me entran a los bancos 1.000.000 de pesos y cancelo la cuenta de activos financieros mantenidos hasta el vencimiento por 1.000.000 de pesos. ¿Ok? Entonces, pues básicamente ese es el modelo de ese tipo de ejercicios que vamos a estar manejando. No solamente lo vamos a manejar con acciones, con bonos, sino vamos a empezar a manejarlo también con acciones y con otro tipo de títulos. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Tenemos que la empresa UBI recibe un préstamo del banco por valor de 100 millones de pesos con un plazo de 5 años para su pago en cuotas fijas anuales del 1%, del 1.8 mes vencido, y la entidad financiera nos cobra una comisión por estudio de crédito de 1.000.000 de pesos sobre el valor del préstamo, del 1% sobre los 100 millones, que equivale a 1.000.000 de pesos. Entonces, lo primero es siempre organizar la información. Entonces tenemos por un lado, el valor presente del préstamo es 1.000.000 de pesos. ¿Cuál es la tasa de financiación? El 1.8 mes vencido. Esto, si lo convierto a efectivo anual, me equivale a 23,87% de efectivo anual. El plazo que me otorgaron para pagar ese préstamo es de 5 años. El número de cuotas fijas anuales son 5. El valor de la cuota fija anual es de 36.327.915. La tasa de comisión del préstamo es del 1% y eso equivale al valor de la comisión de estudio, que es 1.000.000 de pesos. Entonces ya con esta información yo ya puedo empezar a realizar mi tabla de amortización. Entonces, para el reconocimiento posterior debemos utilizar el método de la tasa de interés efectivo así. Entonces, tomamos lo que en realidad nos entró como dinero, 99 millones, pero nótese que como fue un dinero que ingresó a nuestras cuentas, este valor no va en negativo. Si hubiera sido algo que nosotros compramos, ahí lo llevo como valor negativo. Pero como ese préstamo me ingresó a la cuenta, entonces lo tomo como un valor positivo para poder calcular la TIR. Entonces, tengo los 99 millones, y 99 millones, ¿por qué? Si el préstamo eran 100, porque me hicieron un descuento por el estudio del crédito de 1.000.000 de pesos. Solamente me entraron 99 millones. Y me dice que las cuotas mensuales, cuotas anuales, son cada una fijas de 36.327.915. Entonces, lo mismo, hago el llamado por f de x a la función TIR y simplemente marco de la columna C3 hasta la C8 y eso me da me calcula la tasa de interés que es del 24%, de 24.36%, que es lo que es básicamente la tasa efectiva que vamos a terminar pagando por ese tipo de préstamo. ¿Listo? Así se calcula la TIR. ¿Listo? Ahora, después de haber hallado la TIR, con los flujos de caja, procederemos a realizar la matriz de amortización de la operación. Entonces tenemos el cuadro de amortización del pasivo, o sea, la obligación que tenemos. Esta es mucho más cortica, entonces tenemos los 5 periodos, porque es un préstamo a 5 años con pago de cuota fija anual. Entonces tenemos un capital que devolver de 99 millones. Las cuotas fijas son 36.327.915,45. Tenemos unos intereses causados, ¿de cuánto? Del 24,36%. Entonces, tomamos ese capital inicial, 99 millones, lo multiplicamos por la TIR, que es 24,36, y nos da ese interés causado de 24.112.641, que es básicamente de esta cuota fija, ¿cuánto se va para interés? De esto que yo estoy pagando, estos 36 millones de la primera cuota,
de 36 millones, 24.112.641 se van solamente para intereses. Y a capital van a parar la diferencia. Entonces tomo los 36.327.000 menos estos intereses, me da 12.215.273. ¿Y qué hago ahora? Entonces tomo los 99 millones menos estos 12 millones y me da un capital de 86.784.000. Es decir, es realmente lo que estoy debiendo al final del primer año. O sea, tenía una deuda de 99 millones, pagué 36 millones y la deuda solo me bajó a 86 millones. Y este valor se me convierte en el valor inicial del periodo 2, mis 86.784.000. Como la cuota fija es la misma, entonces vuelvo y la relaciono, los 36.327.000. A estos 86 millones le calculo el 24,36 de la TIR y me da el valor de 21.137.000 pesos, que esto es básicamente lo que se me va para intereses. Entonces yo tomo el valor de la cuota, los 36 millones, le resto los 21 millones y me queda la diferencia, que son 15.190.000, es lo que va a parar a capital. Entonces yo simplemente tomo estos 86 millones, le resto estos 15 millones y me da un saldo de 71.594.276 pesos. Entonces digamos que ahí vemos cómo en la medida en que vamos pagando nuestra cuota fija, los primeros meses, los primeros años son los más fuertes, en donde el grueso, más del 60% de lo que yo estoy pagando de la cuota, se va solo para intereses, ¿sí? Y lo que se abona a capital es un monto muy inferior. Digo, es más como el 70, casi el 80%. De las dos primeras cuotas es lo que se destina solamente a pago de intereses. Entonces terminamos el segundo año con un saldo de 71.594.000, que es el saldo inicial del tercer año. La cuota es la misma. A este valor le calculo la TIR, 24,36, ya no me acuerdo. Y eso me da 17.437.000. Y a estos 36 millones le resto los 17 millones, me da la diferencia, que es lo que se va para capital. Y entonces tomo los 71.594.000, le resto estos 18.890.000 y me queda un saldo para el tercer año de 52.704.008 pesos. Y lo mismo, para el periodo 4, arranco con los 52.700.000, tengo la misma cuota fija, le calculo a estos 52 millones la tasa de la TIR, el 24,36, me queda un valor que va a parar a intereses de 12.800.000 y la diferencia entre 36 millones y 12.800.000 me da 23.491.000, que es lo que va a parar a capital, y le resto los 52 millones, esos 23 millones, y me queda un saldo de 29.212.000, que es con lo que arranco el periodo 5. Le calculo la TIR, que me da 7.115.000, a 36 millones, que es la cuota fija, le resto los 7 millones, me queda un valor a capital de 29.212.788 pesos, que es lo mismo que estaba debiendo. Entonces ya el valor adeudado aquí es 0 pesos. ¿Listo? Importante para ver acá, que en la medida, y esto hay que tener mucho cuidado cuando nos ofrecen compra de cartera. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, en los primeros meses es en donde nosotros estamos abonando más a intereses, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando a usted le llegan a ofrecer una compra de cartera, pues no es negocio con vender esa cartera cuando usted ya ha pagado más del 40% del crédito. ¿Por qué? Porque a partir de eso, ya usted empieza a abonar más a capital que a los mismos intereses. Entonces, cuando el banco se da cuenta de eso, dice, no, yo más bien le ofrezco una compra de cartera a esta persona. ¿Para qué? Para volver a organizar la tablita de amortización, para decirle, mire, le voy a cobrar una tasa menor de interés, pero yo voy a empezar otra vez a pagar más por intereses que a capital. Y volvemos a ese ciclo, ¿ok? No siempre funciona el tema de la venta de cartera. Hay que tener mucho cuidado con eso, hay que buscar buena asesoría, porque por lo general el banco no nos va a hacer nunca un favor, el banco no va a perder nunca, ¿sí? Entonces,
tenga mucho cuidado cuando va a hacer ese tipo de ventas, porque cuando usted ha pagado más del 40% de la obligación, usted ya está empezando a abonar más a capital. Así sea un poquito más, pero ya está empezando a ver la luz al final del túnel. Entonces no vaya a meterse otra vez a vender esa cartera. ¿Por qué? Porque le van a volver a hacer la tabla de amortización y la cuota que usted va a empezar a pagar, así sea menor, va a irse más a intereses que a capital. Y vuelve otra vez el ciclo. ¿Ok? Entonces, Pero básicamente es porque alargan el plazo, pero pues si la persona quiere, pues baja la tasa y simplemente sigue pagando, abonando a capital de más y pues obviamente va a bajar el costo porque está pagando una menor tasa, ¿sí? O sea, el tema es por el plazo que se alarga la amortización de capital. Sí, pero básicamente, digamos que una persona cuando, bueno, en la mayoría de los casos, las personas cuando acuden a esa figura de venta de cartera, pues por lo general es porque no tienen para hacer aportes extraordinarios a capital, en cuyo caso sería buenísimo, porque eso es lo que realmente ayuda a disminuir el pago de intereses. En la medida en que usted abone más a este capital, ahí es en donde usted va a empezar a ver cómo va a sentir un alivio en el pago de los intereses. ¿Por qué? Porque esto directamente le va a afectar y a ellos no les va a interesar mucho el que se les disminuya los intereses, y ahí es en donde uno realmente empieza a aportar más. Con la cuota mensual que tiene, va a empezar a aportar más dinero de esa cuota a capital, y de esa manera empieza usted a disminuir más esa tasa de interés, más el, el monto de la obligación que ha adquirido con el banco. ¿Ok? Bueno, entonces, esta es la tabla de amortización de ese tipo de préstamo. Ahora, entonces, nos vamos bueno, esta es la explicación de la tabla de amortización que ya la hice. Y entonces nos vamos con las contabilizaciones. Entonces tenemos, por el valor recibido, menos los costos de transacción, perdón, menos los costos de transacción, que fueron de 1.000.000 de pesos. Entonces, adquirimos una obligación, un pasivo financiero por pagar, por 99 millones, ¿contra qué? Nos entró esa plata a bancos, los 99 millones de pesos. ¿Listo? El reconocimiento posterior por los intereses causados en el primer año, como esto es una cuota que vamos a pagar anualmente, entonces nos quedaría de la siguiente manera. Afectamos la cuenta pasivos financieros por pagar por 24.112.000 contra unos gastos financieros por intereses de 24.112.000. Es decir, únicamente hicimos lo de los intereses. Voy a quitar esto. Entonces, Profe, una simplemente, pregunta, ¿uno por ¿sí? qué no registra pues que el préstamo es de 100 millones y mete como gasto el millón del Sí, estudio? se puede hacer de esa manera, no tiene inconveniente, y queda en realidad el tema de uno registra ese 1.000.000 de pesos ahí como ese gasto, ¿sí? Yo aquí no lo hice por temas prácticos, pero digamos que la norma indica que ese tipo de gasto en el que usted incurrió para poder adquirir esta obligación, la debe registrar dentro de su contabilidad. Entonces ese 1.000.000 de pesos lo registra uno también en la contabilidad. No tiene ningún inconveniente. Yo por efectos del ejercicio no lo contemplé, pero sí se debe hacer. ¿Ok? Profe, una pregunta. Ok. Señor. Por ejemplo, en el caso de la política contable, por ejemplo, el banco que está prestando, obviamente hablamos de empresas, pero el banco también tiene alguna, como le digo yo, porque en el caso que nos está presentando, tenemos cuotas fijas mensuales a 5 años, perdón, anuales. El banco Sí. también debe como tener una política contable sobre eso, obviamente 36 millones no es lo mismo a 5 años, o sea, también hay un ¿qué? De pronto también baja también la adquisición del banco. ¿Ellos también tienen una política contable igual o eso es diferente por ser bancos? Por ser bancos, ellos tienen políticas contables. Digamos que uno las políticas contables las hace con base en el modelo de negocio, ¿sí? Entonces, el modelo de negocio de un banco pues, difiere mucho del modelo de negocio de una empresa comercial o de una empresa industrial. Entonces, ellos tienen que crear sus propias políticas contables de acuerdo a la actividad que van a desarrollar, cómo van
a realizar los préstamos, todo ese tipo de cosas. Ellos tienen sus propias políticas contables, pero vuelvo y digo, eso depende directamente del modelo de negocio que desarrolle cada una de las entidades. En este caso, por ser del sector financiero, sus políticas obviamente van a ser totalmente diferentes de las políticas de la empresa que está acudiendo a la entidad financiera por un préstamo. ¿Ok? Pero sí, digamos que la respuesta es sí, cada empresa, es más, empresas del mismo sector, por lo general, deberían tener políticas contables diferentes. ¿Por qué? Porque posiblemente el modelo de negocio cambie. Puede ser que yo me dedique a la misma comercialización de zapatos, pero puede ser que mi modelo de negocio tenga una particularidad específica a la de la competencia que solamente se dedica a vender los zapatos. Por ejemplo, yo puedo tener, eh, yo me puedo dedicar a la venta a comercializar zapatos y aparte de de esa comercialización de zapatos, pues yo puedo tener un negocio alterno y ahí puedo estar redireccionando utilidades o haciéndole inyección de capital a esa otra empresa y pues digamos que ahí yo ya estoy, digamos que ahí ya mi modelo de negocio está cambiando, es diferente al que tiene la competencia que solamente es la comercialización de zapatos. Entonces, por ese simple hecho, mi política contable puede ser muy diferente a la de la competencia. Así pertenezcamos al mismo sector empresarial, así pertenezcamos, así manejemos los mismos productos, nos dediquemos a lo mismo, las políticas deben ser muy propias, muy específicas de cada compañía. ¿Ok? Y en este caso, el sector financiero tiene sus propias políticas y difieren del cielo a la tierra de una empresa del sector real. ¿Ok? Sí, profe, por ejemplo, es que ahorita hay mucho modelo de negocio. ¿Aló? Sí, Perdón, dime, tranquilo. ¿me escucha? Sí, sí, perfecto. Por ejemplo, ahorita hay mucho modelo de negocio de los cuales uno va a un centro comercial y va para un almacén y de una vez también le ofrecen tiene una franquicia directamente con la empresa. O en su defecto, por ejemplo, si es almacén de ropa, también le ofrecen un crédito para que compre ropa. Entonces, no sé si ese modelo como también es algo como que también entra dentro de algo financiero porque le genera a uno como una ampliación a una compra, alguna cosa. Esa empresa tiene que cambiar sus políticas contables para su sector financiero o simplemente lo hace como un modelo de negocio dentro de su misma orden de negocio, por decir, si Sí. vende ropa, zapatos, lo que, no sé, porque como hoy en día se ofrece tanta solución de crédito por ese lado. Sí, y es muy buen ejemplo. ¿Cómo es tu nombre? Luis Alberto Gracia. Ok, espérame porque yo estoy anotando. Pero eso generalmente son, digamos, como por ejemplo Falabella, o así que sacan su propio banco y son los que otorgan las tarjetas de crédito o el éxito. Pero digamos que es una entidad financiera que está ligada, digamos, a esa marca de comercialización, pero no es que yo tenga una empresa de camisetas y yo misma me pueda ponerme a otorgarle créditos así a la gente del común, ¿sí? O sea, lo único que yo podría otorgar es como un descuento, pero yo no puedo ponerme a prestar, a ser compañía de financiamiento o a ser banco. Pero no, ahí sí, digamos No, que perdón, ¿perdona? profe, pero es que ellos lo consultan a uno y todo, o sea, Exacto. ellos Sí. tienen ya su modelo, estructura organizada. Lo que la pregunta mía es esa, o sea, ¿cómo hace uno para estar en los dos sectores a la vez? Porque muchas veces es el mismo almacén, pero ellos le brindan a uno esa opción de que uno entra a un estudio de crédito normal, lo que pasa es que es para comprarle al almacén como tal. Sí, básicamente lo que te entiendo, Luis, es yo me acerco a una tienda X, ¿sí? A Cheviñón, y allá ellos tienen un avisito que dice, pide tu crédito y te lo aprobamos de inmediato y compras lo que tú quieras. Entonces, yo lo que estoy haciendo ahí en ese momento es, algunos de ellos manejan crédito directo, ¿sí?
Otros puede que utilicen algún intermediario, que sea el que le diga, ok, yo respaldo esa compra, ¿sí? Entonces yo le pago directamente al almacén, pero yo como cliente quedo endeudado es con la otra compañía. Pero en el caso en el que yo como empresa eh, tengo, me dedico a mi negocio de comercialización de ropa, y aparte estoy dando crédito, o sea, me estoy metiendo en un negocio que no conocía, pero por temas de situación económica y por no dejar caer el negocio, me tocó dar crédito, ¿sí? Me tocó habilitar, y no sé si se han dado cuenta, hay muchos almacenes que antes eran de marcas muy reconocidas que no recibían tarjeta, unas tarjetas específicas, sobre todo la de Codensa. Decían, no, 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 nosotros Codensa no, esos tarjetas para otro tipo de población, nosotros aquí no recibimos esa. Y hoy en día, debido a la situación, las están recibiendo. Pero volviendo a la pregunta de Luis, ese tipo de situaciones se dan precisamente porque el modelo de negocio está cambiando. Para no ir tan lejos, vean, por ejemplo, lo que pasa en las universidades. Las universidades, algunas tienen crédito por medio de instituciones financieras. Entonces le dicen a usted, pide tu crédito que te lo aprobamos en cuestión de minutos. No es que uno vaya a la universidad y ellos le hagan el estudio de crédito, sino lo redireccionan a alguna, qué sé yo, a Pichincha, a Fincomercio, a cualquiera de esas entidades, y allá uno debe presentar los documentos y le hacen el estudio de crédito. Puede que le salga a favor, puede que no, puede que se lo nieguen. Pero entonces ahí hay un intermediario. En ese caso, no hay inconveniente con las políticas contables. ¿Por qué? Porque su negocio sigue siendo la universidad o su negocio sigue siendo la venta de ropa. Pero cuando yo ya me dedico a dar crédito directo y yo mismo tengo que cobrar los intereses, tengo que hacerle gestión a la cartera y todo ese tipo de cosas, ahí es importante empezar a contemplar esa modificación en las políticas contables. ¿Por qué? Porque mi modelo de negocio ya está cambiando. Es decir, yo anteriormente tenía un modelo de negocio en donde simplemente el que quería venía y me compraba y me pagaba de una, con cualquier medio de pago, pero me pagaba de una vez. Hoy en día le estoy diciendo, no, tranquilo, mire, lleve la ropita que a usted le guste, escójala y simplemente fírmeme este pagaré y usted mensualmente se compromete a pagarme tanto de cuota, ¿ok? Entonces, digamos que a eso los ha estado llevando, a ese tipo de empresas, lo ha estado llevando la situación que hemos estado viviendo. Mm, y básicamente en ese tipo de situaciones es muy recomendable que las empresas cambien su política contable. ¿Por qué? Porque ellos van a manejar ahora tema de intereses, van a manejar tema de gestión de cartera, van a tener que contemplar deterioro de la cartera, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas lo van a tener que reflejar en la política contable para saber cómo van a manejar ese tipo de situaciones y además para poderla reflejar dentro de los estados financieros y en las notas a los estados financieros poder hacer énfasis de ese tipo de situación que por temas ajenos a la empresa, su modelo de negocio cambió y ahora ellos están dando crédito directo, manejando interés. Algunos no manejan intereses, pero ¿qué pasa al momento en que la persona le quede mal a la tienda? Entonces, de pronto la tienda lo que hace es coge esas facturas y las vende a una empresa de factoraje para que eh, mm, le cobre algo, pero él recupere parte del dinero o de la mercancía que vendió, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que bajo ese orden de ideas, Profe, bueno, permíteme un momento, ya termino. Bajo ese orden de ideas, es bien importante que esas empresas realicen el cambio de sus políticas contables para poder tener eso en completa armonía. ¿Por qué? Porque le puede llegar una visita de la DIAN y le puede decir, bueno, ¿y usted cuándo acá está cobrando intereses o con base en qué está cobrando intereses? Muéstreme las políticas contables y eso no lo tiene reflejado. Posiblemente eso puede interpretarlo la administración como evasión de impuestos, como información que no está totalmente clara y lo puede hacer de pronto merecedor de algún tipo de sanción. Cuéntame ahora sí, disculpa. Profe, una cosita, eso se asemeja en lo que su merced está diciendo, eso se asemeja cuando uno llega, por ejemplo, a una tienda y le dicen, présteme su cédula y de una vez le hacemos El estudio. el estudio y de una vez, digamos, le aprobaron una tarjeta, no sé, un cupo por X monto.
Eso es lo mismo, se asemeja así, profe. ¿Cabe ahí dentro de lo que su merced está explicando? No, pero de pronto eso ya es otro tipo de negocio. ¿Por qué? Porque cuando uno está por medio de una tarjeta de crédito, puede que la tarjeta sea con el nombre del almacén, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Americanino, tarjeta de crédito Americanino, pero la franquicia es Visa, ¿ok? Eso por lo general, digamos que está respaldado por una entidad financiera por detrás. Entonces hacen una serie de acuerdos y básicamente eso, en algún momento los colegios tuvieron esa, es más, no sé si todavía lo tienen, pero en algún momento a uno, ¿qué le decían como padre de familia en un colegio? Le decían, mire, usted viene, matricula a su hijo y yo le doy esta tarjetica, una tarjeta de crédito, y de la tarjeta de crédito es que me descontaban el valor de la pensión. Entonces yo le tenía era que pagar al banco, yo no le pagaba al colegio. El colegio sagradamente descontaba de la tarjeta de crédito que me habían otorgado a mí, ellos descontaban la pensión del Monto, hijo, el monto de la pensión, gracias, y de esa manera, pues el colegio nunca iba a tener problemas. todavía eh, existe, profe, todavía ¿Sí? existe. Sí, señor. Imagínese. Y eso es costosísimo porque es una Y tarjeta los de intereses son crédito. demasiado caros, profe. Exactamente, entonces ese tipo de situaciones, entonces mira, por ejemplo, ahí no es que el colegio tenga una tarjeta de crédito o el colegio esté incursionando en actividades netamente financieras, no, su modelo de negocio es la educación, que cobra por el servicio, ok, ahora, ¿cómo lo está cobrando? Lo está cobrando por intermedio de una entidad financiera. Allá la entidad financiera verá, separará en las pestañas para cobrarle a los padres de familia, pero a eso es a lo que ellos saben, eso es a lo que ellos se dedican, ¿sí? Entonces, en ese tipo de situaciones se aparta del tema que estábamos mirando porque el caso que planteaba Luis es que directamente a uno le ofrecían el crédito, la tienda le ofrece a usted el crédito, porque las ventas están mal, porque la razón que sea. Entonces cambiaron su modelo de negocio, ya no están vendiendo de contado, sino están ofreciendo crédito y el crédito lo están administrando ellos mismos. Entonces, cuando eso Profe, pasa, dime. y para el ejemplo de Luis, ¿yo podría tener políticas contables diferentes para mis diferentes líneas de negocio? ¿Eso se puede? Para mis diferentes líneas de negocio, o sea, tú eres O sea, si yo soy una empresa que vende ropa, en el ejemplo, pero me dio por entrar a financiar, yo puedo tener unas políticas contables para, para mi tema, digamos, de venta de mercancía y otro para mi tema de financiación. sí, claro, ahí está. Digamos que cuando estás metiéndote con temas de financiación, pues básicamente es una política específica de instrumentos financieros. Entonces, si tú tienes una política de instrumentos financieros que era simplemente todo lo que tenía que ver con cuentas de ahorro, cuentas corrientes, algunas inversiones, pero ahora la tienes que modificar. ¿Por qué? Porque ahora estás dando crédito y ese crédito se puede ver afectado por temas de corrección monetaria, se puede ver afectado por temas de deterioro de la, del- de la deuda, y eso entonces va a derivar en que tú tengas que modificar esa política contable. Específicamente, en el caso cuando uno está dando ese crédito, tiene que modificar la política de instrumentos financieros, pero eso tiene una connotación muy importante. Y es que cuando uno está cambiando porque uno puede cambiar la política contable y la norma dice, usted puede cambiar la política contable por dos razones. La primera porque la norma lo dice, entonces ya ahí le toca a usted cambiarla o cambiarla, ¿sí? Pero la otra es porque porque usted quiere revelar una información para mostrar que su negocio es más confiable, para revelar información de mejor calidad en los estados financieros. Eso se permite. En este tipo de casos, uno podría modificar la política contable de instrumentos financieros. ¿Por qué? Porque ahora estoy manejando créditos, estoy manejando gestión de cartera y todo eso. Entonces, me implica que yo deba cambiar esa política contable. El inconveniente radica es en que si yo cambio esa política, me tengo que ir a- al momento, al año en el que implementé esa política contable de instrumentos financieros, que ahora la voy a cambiar y tengo que reexpresar esos estados financieros. Ese es, digamos que el- yo siempre digo, eso es lo que dice el tío de Spider-Man. Dice, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, usted tiene el poder de cambiar
la política contable, pero la responsabilidad es que se vaya hasta el primer periodo en donde creó esa política, que es la que va a cambiar, y aplique la nueva política contable y reexprese esos estados financieros, obviamente en el estado financiero actual, haciendo la nota de se cambió la política contable de instrumentos financieros. ¿Por qué? Porque el modelo de negocio cambió y ahora estamos otorgando crédito y haciendo esto y aquello, y explica eso muy bien, lo revela en las notas a los estados financieros inicialmente, y también hace los respectivos asientos contables reexpresando todos esos periodos que se vieron afectados por la nueva política contable. Entonces, digamos que si bien es, digamos que por darle un carácter de transparencia al negocio, uno cambia la política contable para que en caso de algún tipo de auditoría de la DIAN o alguna cosa de estas que pueda llegar a recibir una visita, pues que uno tenga eso debidamente justificado. Y en ese orden de ideas, pues digamos que cuando uno construye una política contable, lo importante también es basarla en estudios. ¿Con base en qué estudio usted dijo que la tasa de interés iba a ser del 0,5? Dijo, no, si yo analizamos el mercado, vimos que el segmento en el cual nos movemos, los otros almacenes también están aplicando la misma política de financiamiento, solo que ellos están cobrando una tarifa de intereses del 1% y yo la bajé por temas de competencia, la bajé al 0,5. Ah, perfecto. Listo, si esa es su política, pues no hay problema, ¿sí? Pero tener ese soporte ahí, porque en cualquier momento le pueden pedir, bueno, ¿y usted por qué, por ejemplo, en propiedad, planta y equipo? ¿Por qué usted empezó a depreciar un servidor a 3 años cuando la norma dice que es a 10? Ah, no, sí, es que yo lo estoy depreciando a 3 años. ¿Por qué? Porque el servidor está prendido los 7 días de la semana, las 24 horas del día, los 365 días del año. Y además está recibiendo un flujo de consultas de más o menos unos 15.000 usuarios concurrentes, lo que representa que está siendo consultado, qué sé yo, unos 2,5 millones de veces el servidor en el día, y entonces eso es lo que hace que mi equipo lo tenga que depreciar a 3 años. Entonces, perfecto, ¿sí? Usted, digamos que usted está cumpliendo con lo que dice la norma y es deprecie la propiedad, planta y equipo. Ahora, el periodo o la cantidad de años que lo va a depreciar, eso sí ya queda a su criterio. ¿Por qué? Porque usted es el que conoce su modelo de negocio, usted es el que sabe para qué va a poner a utilizar qué uso es el que le va a dar a ese tipo de activo. Entonces, si yo no lo voy a utilizar, y es que esto da para tanto tema, imagínense que en pandemia muchas empresas, como todo estaba cerrado, y duramos encerrados como 4 o 5 meses, yo ya ni me acuerdo, yo hasta la hora que no iba a la oficina, no he vuelto, ya llevo aquí como más de año y medio, pero imagínense que las empresas tenían ese inconveniente. Las empresas estaban, la norma dice, y es que, perdón, vuelvo al punto, por copiar o porque la moda es depreciar por el método de línea recta. Entonces, ¿cómo vamos a depreciar la propiedad, planta y equipo? Por el método de línea recta, que es el más fácil y es el que todos conocemos. Bueno, listo. Así se hizo la política contable. ¿Qué pasa? Que como nadie se imaginó que en pandemia nos iban a encerrar y que iban a haber todos estos problemas, pues las personas simplemente utilizaron el método que está de moda, y ese fue el que implementaron de depreciación. ¿Qué pasa? Que cuando la empresa está cerrada, la norma le dice, usted tiene que depreciar, úselo o no lo use. ¿Por qué? Porque usted seleccionó el método de línea recta. Usted lo tiene que seguir depreciando. Usted no puede dejar de incumplir ese deber de depreciar sus equipos. Entonces, cuando yo no los estoy usando y fuera de eso los tengo que depreciar, ¿qué efecto me lleva eso? Que mi pérdida se va a incrementar. ¿Ok? Y si se incrementa la pérdida, pues yo con qué lo voy a salir a los socios, ¿sí? Y aparte, pues ningún socio va a querer seguir invirtiendo en una empresa que está dando pérdidas, puede que sea por pandemia, por la razón que sea, pero a él no le va a interesar seguir aportando ahí. Entonces, me voy a descapitalizar como empresa. Entonces, ese tipo de situaciones son las que llevaron a que muchas empresas alzaran la mano y dijeran, oiga, tengo que cambiar mi política contable de depreciación. ¿Por qué? Porque es que tengo un método de línea recta y llevo 5 meses sin usar las máquinas, entonces quiero más bien cambiarlas a depreciarlas se me olvidó el método, el de unidades de producción.
Ah, ok, pero esa maquinaria se puede depreciar en realidad por eso, o usted lo está haciendo simplemente para disminuir la pérdida. Porque si es por ese concepto, la norma dice que usted no lo puede hacer por eso. Usted tiene que cambiar una política contable por el simple hecho de que quiere revelar una información más confiable en los estados financieros y mostrar más transparencia en las transacciones, pero no porque quiera disminuir la pérdida. Entonces, si ese es el concepto, no lo podría hacer. Pero muchas empresas tuvieron que cambiar sus políticas contables, sobre todo en temas de depreciación, por temas de la pandemia. ¿Ok? Por eso vuelvo, insisto, y yo soy mamón con eso, pero las políticas contables son muy importantes para una organización. Eso no es un juego, no es una moda y no consiste en copiarlas, ni mucho menos. Tiene que en realidad fijarse en el modelo de negocio para poder crear unas buenas políticas contables que no le vayan a repercutir después en pérdidas en un corto, en un mediano o en un largo plazo. ¿Ok? Muchachos, vean, nos pusimos a hablar de políticas contables, pero fue muy buena la pregunta, Luis, porque genera este tipo de debates en donde pues uno tiene una percepción. Juliana, me pareció muy bien lo que aportaste, porque digamos que eso también nos ayuda. Y el ejemplo que tocaste de Falabella, sí, en efecto, Falabella tiene varias líneas de negocio. Falabella, uno es tiendas de ropa, bueno, almacén ¿cómo es que le llaman? Por departamentos. Por departamentos, muchas gracias. Es un almacén por departamentos, pero también tiene su línea financiera, también maneja seguros, es decir, tiene varios modelos de negocio, posiblemente cada uno tiene una razón social diferente, solo que pertenecen a un mismo grupo y pues digamos que ahí se apoyan, pero estoy casi que seguro que cada línea cada modelo de negocio tiene sus propias políticas contables atadas a lo que están en realidad ellos desarrollando como actividad empresarial. Pero sí, definitivamente el tema, esto de la pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas, ¿sí? Desafortunadamente, esto nos cogió a todos de imprevisto. Nadie, yo le aseguro que no había, bueno, Bill Gates de pronto, era el único que decía que iba a haber una pandemia, pero nadie le puso cuidado a ese man. Y nadie se llegó a imaginar que iban a ser capaces de encerrarnos a 7.500 millones de personas por más de 4 meses. Y lo lograron. Imagínense, con eso demostraron un gran poder que tienen los que están gobernando el mundo. Y no quiero sonar conspiranoico. Pero bueno, muchachos, entonces dejemos hasta acá porque se nos dieron las 10 de la noche y ustedes tienen que descansar. Entonces, todavía nos faltan muchos ejercicios de estos, pues, pucha. Esto es un poquito demorado porque pues hay que hacer los asientos contables, hay que explicar cada uno de los ejercicios con el ánimo de dar digamos que un buen panorama y un buen contexto. Pero pues no importa, si nos extendemos una semana más de clase, pues no, por mi lado no hay problema. ¿Por qué? Porque pues, no hemos terminado todavía instrumentos financieros y nos queda mucho. ¿Listo? Entonces, yo mañana les estoy subiendo el video de deterioro del inventario. En la próxima sesión acabamos el tema de instrumentos financieros y nos empezamos a meter con propiedad, planta y equipo, que es de lo más grueso que hay, ¿sí? Propiedad, planta y equipo lo tengo distribuido como en 10 temas. Entonces es bastante extenso. Entonces, si de pronto consideramos que hay necesidad de hacer alguna otra sesión extra, pues lo contemplamos y lo desarrollamos, ¿listo? Pero ya pues aparte del periodo académico, ¿listo? No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud al respecto. No, profe, muchas gracias. Ok, no a ustedes por la asistencia, por la Muchas gracias, profe. participación. Ok, bueno, Gracias, profe. Gracias, profe. Feliz noche. bueno, Gracias, gracias. profe. Feliz noche, profe. Gracias, lo mismo. Cuídense mucho. Feliz noche, profe, gracias. Chao, Gracias, que profe. estén bien. Chao. Gracias, profe. Profe, ¿este fin de semana hay examen? Sí, claro. Ah, listo. Porque
¿Por qué Es que dudas? estoy como, no, es que ando un poco como desprogramada, pero bueno, me voy a No, no, programar. sí, hay examen. Este fin de semana es entregas de talleres y realización de Sí, examen. eso sí. ¿Y entran también ejercicios? Sí, Uy,